Continuamos con nuestros conversatorios. Vamos ahora a un conversatorio muy interesante, viaje por las cocinas colombianas. Ana Mercedes Vivas, comunicadora social y periodista, especialista en marketing político con estudios de alta gerencia. Ha sido asesora de organismos internacionales, directora de comunicaciones corporativas y asuntos de gobierno en la empresa privada y actualmente es líder del Laboratorio de Innovación Pública de la Veeduría Distrital de Bogotá. Desde su agencia de comunicaciones ha sido asesora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de entidades de Naciones Unidas, fundaciones y empresas, con foco en el diseño de estrategias para el despliegue de la responsabilidad social empresarial. Es autora de 7 libros de poesía y desde hace varios años coordinadora de la agenda académica del Congreso Gastronómico de Popayán. Con ella se encuentra Guillermo Vives, chef, músico, actor, presentador, publicista, empresario. Trabajador incansable en el desarrollo de la cocina colombiana desde hace 30 años. Desarrollador exitoso de nuevas unidades de negocios culinarios. Su amor por la cocina viene desde muy niño y de esos olores y sabores que venían de su cocina, donde se refugiaba a la hora de la siesta, tiempo en el que no se permitía hacer bulla y visitar a los amigos. La cocina era su refugio. Siempre había actividad necesaria en una mente hiperactiva y curiosa. Su padre, médico, fue un ser muy bondadoso y un gran porcentaje de su tiempo lo destinaba a ayudar a personas de bajos recursos económicos, como campesinos y pescadores de la región, quienes le pagaban los favores con productos que ellos cultivaban y extraían del mar. Por su cocina desfilaban sierras enormes, bultos de langosta, patos, gallina, chivos, marranos, entre otros. En 1998, después de estar viviendo en Nueva York, decidió crear un restaurante en el garaje de su casa, Gaira Café y Cumbia House, donde pudiera desarrollar los oficios que le apasionan y la cocina y la música. Como actor se destaca la participación en producciones como La Diva, Gabriel Mantilla, Lorena, Rodolfo Ferrero, El auténtico Rodrigo Leal, Alejandro Vergara, Café con aroma de mujer, Bernardo Vallejo, La otra raya del tigre, Padre Alameda, Sombra de tu sombra, Luciano, Música maestro, Sebastián Pérez Paseo, Las Ibáñez, Dejémonos de vainas, presentador de Dígalo cantando y de La prueba, Leandro Díaz, creador de la campaña de Colombia Pa'l Mundo de Bancolombia. Señoras y señores, con ustedes vamos a iniciar el viaje por las cocinas de Colombia con Guillermo Vives y Ana Mercedes Vivas. Buenos días. Les voy a contar un secreto. Yo conocí a Guillermo cuando Gaira tenía 6 mesas y todos los viernes el equipo de Macan Erickson, donde yo estaba y que trabajábamos a la vuelta de Gaira, llegábamos allí. Hay 2 cosas que recuerdo y que no se me van a olvidar jamás. La presencia serena de la madre de Guillo y las carimañolas y la musaca. Este empresario, músico, actor, chef, publicista, que es Guillo Vives, durante estos 3 días yo creo que me ha sorprendido más allá de ese conocimiento antiguo que teníamos. Guillermo, bienvenido al Congreso Gastronómico de Popayán. Muchas gracias, por fin. Muchas gracias por esa presentación tan amplia. Empecemos por el principio. ¿Qué pasó? Empecemos a viajar por las cocinas, que es la promesa de valor de este conversatorio. Sí. ¿Qué pasó en esa primera cocina donde estaban esos productos que daban a tu padre? ¿Desde allí empezó esta vocación? ¿Empezaste a sentir esa curiosidad? Esa curiosidad viene desde niño, desde muy niño. Yo siempre he sido como... primero de pequeño sufrí de TDAH, en esa época era
el niño necio de la casa, el insoportable, la oveja negra que fregaba por todas partes, pero porque sí, era curioso, todo lo agarraba, todo lo tocaba, tenía que meterme toda la boca. Y, y bueno, me encontré, como decía en la presentación, en un tiempo de niño, en una casa con un vecindario, queriendo ir a jugar y moverme permanentemente, donde la siesta era muy respetada, ¿no? La hora de la siesta era sagrada, era una hora, pues en estos pueblos mi padre iba a trabajar, llegaba a la hora del almuerzo, dormía y tenía una hora de siesta para volver otra vez al trabajo. En esa hora yo decía, ¿yo qué hago? ¿No? Porque mis otros hermanos también hacían siesta y el único que no encontraba como qué hacer era yo. Y me iba a la cocina de mi casa, donde había una señora muy maravillosa, mi segunda madre, que era una boyacense, una mujer boyacense con una sazón increíble, arreglando todos estos productos que le llevaban a mi padre de agradecimiento por haber hecho esa caridad de operar a las madres de pescadores o a ejercer este oficio de beneficencia, ¿no? Entonces, en esa época que acero inoxidable ni nada, eran unos mesones muy, muy grandes de granito pulido y se extendían todos estos, ver cómo metían esas langostas que le llevaban de regalo a mi padre en una olla caliente viva y que saltaban y le ponían unas piedras a una olla encima. Mi madre tenía un corral en la parte de atrás del patio de la casa donde metía, como lo dijimos ahora, el chivo, la gallina, el pato que le llevaban, ¿no? Entonces fue esa experiencia. Tuve una tía en Santa Marta, una pariente de mi papá también, que era la preferida para hacer los postres, y era la mujer y vivía con una tía, y en esa casa siempre hubo dos cocinas, la cocina de la casa y la cocina de la tía Rita. Y mientras mis hermanos se iban a ver fútbol, ¿no? Ella vivía cerca del estadio, mis hermanos se iban a ver fútbol, pues yo le decía a mi papá, déjame en la casa de mi tía, y me ponía con ella a esperar a que batiera pues la crema de las tortas para comerme lo que quedaba pegado. Pero era tan jodida, como digo yo, que lo hacía tan bien que ahí en esas paletas no quedaba absolutamente nada. Entonces yo quedaba como relamiéndome ese sabor de esa masa de torta deliciosa. Y ese fue un poco esa época de la cocina. Por parte de mi padre tienen descendencia italiana y se respetaba mucho el ir los domingos a la casa de mi abuela. Se reunía toda la familia, absolutamente todo, tíos, primos, a comer pasta, y el vino que se conseguía, que era lo que llevaban los barcos, que se podía conseguir ahí de contrabando en una zona bastante asoleada por el contrabando, era el vino Chianti, el típico vinito ese que se encontraba forrado con la paja, ¿no? Y siempre había un culto alrededor de la cocina. Siempre en las fiestas, por ejemplo, de mis abuelos, llegaban diferentes mujeres de la región a cocinar durante una semana. Tuve esa ventaja de ver preparar unas cenas. Hoy en día se prepara una cena supremamente fácil. En esa época se cocinaba durante toda una semana, ¿no? para poder llegar a un resultado como el que se daba, ¿no? Pero luego decides estudiar es publicidad. ¿En qué momento la publicidad no es suficiente y decides definitivamente qué es la gastronomía? Ana, eso no solamente la publicidad, estudié arquitectura. Okay. Estudié publicidad, en arquitectura me enamoro, o sea, perdidamente, mi primer amor. Decido ayudar mucho a ese amor en su carrera y olvido la mía, cual pendejo, la ilusión del primer amor. Y ahí paso a estudiar publicidad, terminando al mismo tiempo empiezo mi carrera actoral, siempre con un contacto permanente con la música, y termino publicidad, me salen muchas ofertas en la actuación, estando haciendo Café con Aroma de Mujer, termina Café,
empieza un pleito mío con el libretista, que en paz descanse, y le digo, ¿por qué no le das? Yo hacía un personaje gay en Café con Aroma de Mujer, y siempre el conflicto conmigo y él era darle más visibilidad a este personaje, ¿no? Porque yo creo que es importante para nuestra sociedad. Y bueno, renuncio a ese trato que le da un poco las programadoras de televisión a los actores, ¿no? Ver este futuro de estos actores, ¿no? Que mueren en la inopia con la ayuda de la limosna. Y dije, esto no puede ser, no puede ser. Me voy para Nueva York un año con la intención de quedarme. Al año me doy cuenta que no era una ciudad para mí. No la desaprovecho, me doy cuenta de esos pequeños lugares, de barrio donde se comía supremamente bien, y llego con esa intención a Bogotá de regreso, sin el apoyo económico de nada. Me encontré a mi madre viviendo en la casa de nuestra familia y le digo, madre, préstame el garaje de la casa. Entonces me dice, ¿qué quieres hacer ahí? Mamá, quiero dedicarme a la cocina, quiero hacer un restaurante. ¿Y qué pasó con la carrera que estudiaste? No, mamá, estuve un año lejos pensando y realmente quiero enfocarme en esta vaina. Y ahí nace Gaira, y Gaira es un proyecto de 25 años. Entonces, cuando se mira en perspectiva, la pregunta es, ¿qué pasa en esos 25 años con la oferta que haces desde la cocina colombiana, con el consumidor que evoluciona en esos 25 años? Son como 3 preguntas en una. Más la aproximación con la música y con todo lo que significaba estar allí en Gaira. Son 25 años de un proceso que deja muchísimas lecciones empresariales, personales, gastronómicas. Sí, estamos hablando de una época hace 25 años que no existía Verde Oliva, ni existían academias, solamente existía, creo que el SENA o no sé qué otra facultad tuviera en ese momento gastronomía. Entonces era muy difícil conseguir gente joven que quisiera dedicarse a la cocina. Entonces estaba la nana de la casa que nos ayudaba en la cocina, y es a quien yo vinculo al negocio y le digo, trabaja conmigo, ya no trabajes con mi madre y trabaja conmigo. Y con ella creamos este negocio y sí siempre fue muy claro, pero yo creo que eso parte mucho de mi infancia y del amor que me inculca mi madre hacia lo nuestro, ¿cierto? En el colegio en Bogotá todos los amigos eran como mirando la música americana y todo, pero yo llegaba a la casa y mi mamá ponía era bambucos, tangos, ¿no? Pasábamos vacaciones, nos íbamos a los llanos orientales, a Almanacasías, a unas fincas de un llanero analfabeta completamente, pero sabio. Tendíamos una carpa y nos quedábamos ahí, y ahí se comía no lo que se llevaba del supermercado, sino lo que se cazaba. Entonces se comía el cachicamo, se comía, bueno, la danta, se comía el venado que se cogía. En una ocasión hasta vimos un puma. Se comía el pescado, la cachama, la piraña y todas estas cosas. Entonces era muy divertido tener este contacto con la cocina nativa realmente de nuestros ancestros ahí, ¿no? Agua potable no existía, entonces completamente la volvían potable con limón. Era la única forma, era un agua hasta oscura que si tú la ves hoy en día no te la tomarías, pero ellos le ponían limón y la tomaban con toda confianza, y eso nos generaba a nosotros toda la confianza para tomarla también. Esto yo creo que influye mucho, el hecho de tener una madre y llevarnos por todo el país, recorriendo el país, mostrándonos la riqueza. Llegábamos a las ciudades y no nos íbamos al restaurante de la ciudad, nos íbamos para la plaza de la ciudad a comer lo que había en la plaza de la ciudad. Entonces eso nos lleva a mí me llevó a tener un amor por nuestra cocina. Mi hermano también estaba con el proyecto de su música, y su música después
¿no? Después de querer ser baladista, poderse enfocar con la música de nuestros ancestros, la música vallenata y la música folclórica colombiana, ¿no? Y a mí se me fue por ese lado igual desde el comienzo. Vamos a hacer la cocina colombiana. Sabía, tenía el conocimiento de que era una cocina bastante amplia, pero que había un problema muy grande, y era las regiones de nuestro país, ¿no? En ese documental que hicimos se ve claramente, porque llegábamos y le decíamos, les preguntábamos a las personas, ¿cuál crees que puede ser ese plato que nos represente a nosotros los colombianos? Como sucede en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Los mexicanos con sus tacos, los peruanos con su ceviche, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo salía defendiendo su plato de la región. Entonces en el Tolima decían la lechona, ¿no? Entonces nos íbamos para el Amazonas y el casabe, y nos íbamos para la zona de Montería, y era lo mismo. Pero sí, empiezo en ese restaurante con muy pocas mesas. ¿Pero por qué? Porque había una historia. Yo vivía en un barrio que empezó a cambiar y empezó a llenarse de oficinas. Las familias empezaron a irse, y yo me sentaba en la sala de mi casa y veía que la gente salía de las oficinas buscando sus almuerzos a la hora del almuerzo, y yo dije, qué bueno montar este lugar acá. También me daba cuenta que mucha gente buscaba el ejecutivo, el famoso plato ejecutivo, que era el ejecutivo, un plato en esa época de 3.500 pesos, ¿no? Y ibas tú a ver, y era un plato que yo decía, ¿qué es esto? Entonces te daban la pasta con arroz, con un pedazo de ñerbo de carne, ¿no? Que yo decía, no puede ser. Yo creo que es posible crear un plato nuestro que sea un poquito más balanceado y que pueda hacerse con el mismo precio. Y ahí empiezo, y yo creo que ahí parte el principio, sin querer ser arrogante, de lo que fue el éxito del restaurante en su futuro. Y es un poco en mostrar esas cosas de una manera, en mostrar lo que se hacía de una manera bonita, de una manera agradable, como se merecía la cocina colombiana, ¿no? Indiscutiblemente me gustaba la música y no quería, aunque oía por todas partes, no, es que tienes que dedicarte a una sola cosa. Siempre fue mi gran inquietud, ¿no? ¿Por qué me tengo que dedicar a una sola cosa si me gustan hacer varias? ¿No? Yo no sé si fue por mi problema de TDAH que tuve de niño o qué, que me gustaban muchas cosas, y como que uno no sabe qué agarrar, y hoy veo a mi hijo que tiene, creo que el mismo problema, y el pobre llega a algunas cosas y no sabe cómo qué agarrar, y me veo representado ahí, y dije, ¿por qué no? Entonces empiezo a hacer música. Había hecho música siempre, empiezo a hacer música en ese lugar, y desde el primer día, Ana, como tú te diste cuenta, fue un lugar muy exitoso, desde que empezamos con almuerzos de 3.500 pesos hasta que llegamos pues a hacer el sitio que llegamos y que la mayoría de la gente conoce. Si pudieras resumir 3 conceptos empresariales que te deja Gaira con respecto al personal, con respecto al manejo de la carta y con respecto al manejo de la experiencia que tiene ya la mezcla de lo musical que nos estás contando. 3 cosas para perdurar. Autenticidad, curiosidad y tenacidad. Entonces, creo que son lecciones importantísimas. Ahora, esta curiosidad a mí me genera, y me la ha generado durante estos 3 días, porque es evidente cuánto le gusta conocer, cuánto le gusta preguntar. Esta curiosidad nos va a llevar a un nuevo proyecto gastronómico. Di hasta donde puedas decir, o no. Estamos trabajando una idea, sí, una idea enfocado indiscutiblemente a la cocina colombiana. Y cada vez que tengo el honor de estar en lugares como este, que me invitan, me doy cuenta y conozco personajes como ustedes, chicos, me doy cuenta que este país siempre, he pensado en mi carta ideal sería, por decirte algo, platos que me llamen la atención, no sé si sean los más conocidos, pero que me llamen a mí la atención
de ciertas regiones del país y poder hacer una carta que incluya todo el país y romper un poco con este regionalismo, ¿no? Y empezar a crear una carta de la cocina colombiana, que sé que es bastante difícil, más cuando hay tanto antropólogo aquí presente, con tanto conocimiento, ¿no? Pero sí darle una pequeña muestra, como lo hicimos en el documental, una pequeña muestra de lo que podría ser esos platos que me han sorprendido a través de mi vida de la cocina colombiana. Es un poco eso, y trabajarlo de manera respetuosa, con todo el amor que se requiere. Yo creo que tú eres un hombre que a mí me parece que lo signa, que lo define el viaje. Y ustedes ya vieron por qué mencioné a doña Araceli desde el principio. Los primeros viajes fueron con su señora madre. Ahora hablemos de ese viaje por las cocinas de Colombia que hiciste para Bancolombia. Algo adelantaste hace un momento, pero hubo un momento en que dijiste algo que a mí me pareció bellísimo. Me dijo, es que acabo de probar algo que es como si le saca a uno algo del cuerpo. ¿Cuáles fueron esas experiencias que viviste, que sentiste que te transformaban al comer esas gastronomías? Yo siempre he querido que me sorprendan, ¿cierto? Siempre cuando voy a un restaurante quiero que me sorprendan. No que me sorprendan, que sorprendan mi paladar, ¿no? Yo no me considero pues el paladar más exquisito, pero sí me gusta que me sorprendan. Cuando oigo música, me gusta que me sorprenda esa música que estoy oyendo, y con todas las artes exactamente igual, y me pasa lo mismo con el paladar. Me gusta, no tiene que ser algo demasiado elaborado, de pronto algo supremamente sencillo, pero que me sorprenda. Nada, fue una pequeña, muy pequeña muestra, y era consciente de eso. Partamos que este documental nace de una idea que le propuse a Bancolombia. Ellos estaban en su campaña del agro con Carlos. Yo llamé a Carlos y le dije, ayúdame a esto, no sé qué, no sé cuándo, y estuvimos ahí mucho tiempo debatiendo y debatiendo. Al comienzo escogimos 25 lugares en Colombia donde ir, y yo soñando pues que la empresa nos iba a patrocinar los 25 lugares de Colombia donde íbamos a ir, y resulta que al final nos dicen, no, tenemos que escoger 5 lugares. Y de todo ese estudio que hicimos, de dónde queríamos ir y dónde queríamos mostrar, siempre con un afán. Yo llego a Bancolombia justo con esa inquietud. ¿Por qué somos un país que desconocemos lo nuestro? ¿Por qué la costa no puede saber que aquí en la región del Cauca tenemos esta cocina tan maravillosa? ¿Por qué desconocemos de la cocina del Amazonas? ¿No? Y fui con esa idea a Bancolombia, y ellos me agarran la idea, inmediatamente llego. Yo dije, wow, ve qué chévere, ¿no? Este monstruo de empresa le está parando bolas a este pendejo, ¿no? Y nada, y empieza ese sueño. Entonces tuvimos la posibilidad de recorrer, sí, estuvimos en el Huila, estuvimos en el Tolima, estuvimos en el Valle, en el Pacífico, estuvimos en la Amazonía con los indios Huitoto, trabajando todo este proyecto maravilloso de lo que vimos ayer en esta cena del Amazonas. Estuvimos en una maloca durante 5 días aprendiendo de estos genios. Estuvimos también en un hotel maravilloso en el Amazonas, donde la niña, era un hotel que producía cacao, y la niña dueña del hotel con una experiencia increíble en la gastronomía amazónica, y fue todo un aprendizaje. Estuvimos metidos con las piangüeras a las 5 de la mañana en los manglares, escogiendo piangua, ¿no? Yo me lo gocé, no fue como esta vaina, y el actorcito ahí con las, ¿no? Yo me lo gocé, yo me metí a la cocina de verdad con la India, porque me gusta untarme. Yo creo que cuando a uno le gusta la cocina, tiene que untarse, y tiene que gustarle, y tiene que saber las texturas, y tiene que saber los sabores, y tiene que saber de todo esto. O sea, yo no creo en el chef o en el cocinero que cocina pero no lava, o que no se unta
de las cosas que tiene que hacer. Pero sí, fue muy enriquecedor. Fue muy enriquecedor. Siempre me ha gustado viajar por mi país porque siempre me sorprende mi país cada región que voy. No te voy a preguntar en general qué le puede ofrecer el país al turismo gastronómico porque está clarísimo, sino qué nos falta realmente en esas regiones que conociste, cuáles podrían ser los disparadores, es una palabra un poquito bélica, pero cuáles son los disparadores para que esto realmente sea la oferta y el turismo gastronómico tenga el desarrollo. ¿Qué nos falta? Yo creo que un poco más mostrar lo nuestro. Vuelvo un poquito atrás. Cuando yo empecé Gaira, estaba toda la moda de los grandes chefs en Colombia, pero nadie quería cocinar colombiano. Todos los restaurantes famosos de la capital eran, porque somos un país que siempre nos han enseñado a mirar afuera. Siempre nos han dicho que lo de afuera es lo mejor. La música de afuera es lo mejor, la comida de afuera es lo mejor. Como el paté, el foie gras, la vaina, la cosa, ¿no? Pero nunca nos han enseñado a ver lo nuestro. Yo tuve esa suerte, que tuve una madre que me enseñó a amar lo mío y lo nuestro. Yo creo que unificarnos como regiones, ¿no? Unificarnos y cocinar lo nuestro, y que todas estas grandes personalidades de la cocina colombiana empiecen a mostrar lo nuestro, y me encanta que hoy en día existe eso. Existe muchos jóvenes chefs que han caído en cuenta que la única forma de competirle al mundo es con lo nuestro y mostrando lo nuestro. Nadie va a querer venir a Colombia a comer sushi, ¿no? O a comer comida francesa, o a comer comida thai, ¿sí? Y yo creo que eso se ha dado al mismo tiempo con una apertura de turismo que ha tenido el país. Acordémonos pues que estuvimos encerrados mucho tiempo. No sé qué vaya a pasar de aquí en el futuro. Pero sí, estuvimos encerrados mucho tiempo y nadie venía, amor. Éramos los parias del mundo, ¿no? Y cuando empezamos a abrirnos, yo creo que nuestros mismos chefs, además que antes querían cocinar thai y todas estas cosas, empezaron a darse cuenta: hey, espérate un momentico, estos chicos no vienen aquí a querer comer comida internacional, sino a ver lo nuestro. Entonces yo creo que sí, hay que pensar. Sé que es muy difícil escoger esos platos en una cocina como la nuestra, tan diversa y que ha tenido tantas influencias de tantas herencias, ¿no? Pero yo creo que es importante hacerlo y crear un pequeño común denominador que sirva para que el resto de nuestra cocina sea descubierta. Eso es un poco. Les voy a contar un último secreto y voy a empezar a cerrar para ver si hay preguntas. Y es que este caballero nadó como a los 4 años en la piscina del Club Popayán. Sí. Y estuvo en las termales de Puracé, así que lleva a Popayán desde hace mucho tiempo en el corazón. Y venía buscando las empanadas de pipián, obviamente. Pero ahora, en este momento, ¿qué nos podrías decir que te llevas de Popayán después de esta experiencia? Conocimiento como un diablo. O sea, de verdad que el Congreso ha sido... Me habían invitado desde hace mucho tiempo por cuestiones de trabajo. Mientras estaba en el restaurante había mucho trabajo y siempre he sido mamá gallina con mi restaurante, siempre fui mamá gallina. Siempre estuve ahí 24/7 al pie del cañón. Además, al lado de una payanesa maravillosa que se llama María Eugenia Nates, con cual discutíamos ahí, y ella me decía: no, vamos a hacer esto, vamos a presentarlo de esta manera. Y siempre fui muy curioso porque tengo familia aquí, ¿cómo se le dice a los payaneses? Patojos. Tengo primos que nacieron aquí, se criaron acá y veníamos a pasar vacaciones. Entonces me acuerdo una vez 4 mojones, como éramos nosotros, 4 niños metidos en la piscina del club que nos habían invitado, pidiendo, y nos trajeron, nosotros pedimos empanadas, comamos empanadas, y nos traen esta vaina.
y estos 3 corronchitos samarios, ¿no?, nos traen este sabor de esta empanada y nosotros decíamos, ¿qué es esta vaina? Creo que acabamos, sin mentirles, con la producción de empanadas de pipián del Club Popayán en esa oportunidad. Y eso me quedó grabado. Entonces en mi restaurante, cuando lo tuve, siempre metí empanadas de pipián y tamal de pipián porque se me hace que es uno de nuestros tesoros gastronómicos. Indiscutiblemente, si monto un restaurante, va a ser uno de los platos que va a haber en mi carta por la finura, por ese, considero que es un plato de reyes, ¿no? Para finalizar entonces, Guillermo, si tú quisieras, no sé, homenajear especialmente a alguien porque está alegre o porque está triste, ¿qué le cocinas? Wow. O para ti, ¿cuál es el plato que te saca de la tristeza o que te da más alegría? No tengo como un plato en específico. Tengo resultados. Sí, tengo resultados. Cuando yo trato de hacer algo y me resulta y digo, y lo pruebo y digo, este es el sabor que quiero mandar, que quiero mostrar. Para mí eso es mi felicidad. Para mí justo cuando tuve el restaurante, chicos, yo servía, mandaba, por ejemplo, al mesero con el plato y me quedaba por atrás escondidito a ver ese primer bocado que esa persona se metía a la boca, cómo iba a reaccionar ese cliente, ¿no? Yo nunca tuve ínfulas de chef ni de gran cocinero ni de nada, pero siempre fui muy obsesivo con la perfección, muy obsesivo, soy muy obsesivo cuando a veces no sé a qué dedicarme, pero cuando cojo algo a qué dedicarme me vuelvo como obsesivo compulsivo. Y para mí no había felicidad más grande que ver esa respuesta. A veces me sentía satisfecho si hacía, si no expresaba nada, o comía y seguía comiendo, o qué tanto se demoraba ese tiempo entre el primer y el segundo bocado. Pero cuando veía una expresión que alguien le decía a alguien como, uy, como prueba aquí, y veía que el tipo quería compartir eso que estaba comiendo con alguien más porque le había gustado, para mí era, wow, me sentía el más pleno de la vida. Ese es. Pero comidas así que me hagan felices, que me hagan triste. Me gusta invitar muchos amigos a cocinar a mi casa, me gusta invitar a mis amigos a comer a la casa, me gusta jugar con la cocina. Fui criado con la teoría de que con la comida no se juega, pero después descubrí que con la cocina hay que jugar. Entonces me gusta cuando veo amigos chefs que han jugado con la cocina y que logran cosas maravillosas. Y me gusta aprender de ellos y me gusta lograr esas cosas. Me da mucha felicidad. Gracias. Yo creo que hemos hecho un recorrido por las cocinas de Guillermo desde la infancia, pasando por ese proyecto maravilloso de Gaira, hasta llegar a estas cocinas colombianas. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta para Guillermo. Nada menos que Carlos Gaviria. Carlos, qué peligro una pregunta tuya. No, mira que no es ni pregunta, pero te quería soplar un poquito porque yo creo que los fritos en la vida tuya han sido esenciales, y esa carimañola yo creo que puede ser ese plato que con los que hemos tenido el gusto de compartir esas invitaciones, nos podemos sentir muy halagados y muy Gracias, especiales. Carlos. Gracias, Carlos. Sí, los fritos fue algo a lo cual le presté mucha atención porque muy consciente que un frito no es tirar algo en un aceite, ¿no? Y pues que necesita el mismo interés y la misma responsabilidad en algo que uno considera a veces sencillo de tirar algo en un aceite, ¿no? Entonces siempre fui como muy, muy cuidadoso con eso. Gracias, Carlos. Gracias. Yo, antes que nada, creo que felicitar y reconocer tu pasión por las cocinas tradicionales de Colombia. Yo creo que
en el país necesitamos gente como vos que tienen acceso a medios, que se escuchan, porque yo creo que lo que le falta a la cocina colombiana es crecer el orgullo. Algún día yo estaba reunido con unos perros y me decían, ¿qué tienen ustedes de diferente a nosotros? Yo, porque ustedes la creyeron y nosotros no. Lo que nos falta es creerla. Y yo creo que más que una pregunta, lo que quería era como hacerte un comentario. Yo creo que de las cosas que nos faltan a nosotros en la cocina colombiana, en el establecimiento gastronómico, son las narrativas. Contar estas historias, entender que no vamos a vender solo comida, sino vender una narrativa con una experiencia. Entonces es muy bueno que esas historias, esas narrativas que nos están contando aquí, se involucraran en el menú, en la experiencia. Ahora bien lo decías, en jugar con la comida. Sí. Colombia tiene 18 regiones culinarias según el Marco Nacional de Cualificación. Perfectamente podemos tener una de las cocinas más variadas del mundo. Perfectamente, tranquilamente. Entonces lo que nos falta es esas historias. Entonces, reconocer como ese ejercicio que has hecho, y creo que puedes aportarle mucho a esas cocinas tradicionales, empezando a construir narrativas en tu experiencia, en tu negocio, en ese futuro proyecto que ojalá se materialice alrededor de las cocinas de Colombia con esas historias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Guillermo, buenos días. Hola. Bienvenido a Popayán. Gracias. Me presento, soy Michelle Hillera, con mi esposo cofundadores de Il Gallo Restaurante aquí en Popayán. Y hoy domingo no hay servicio en el restaurante porque nos vinimos todo el equipo Il Gallo a disfrutar del Congreso Ay, Gastronómico. qué lindo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Y especialmente fueron invitados a la primera conferencia, que es la tuya. Ah, gracias. Entonces, estamos aquí, pero yo quisiera, más que una pregunta, solicitarte a ti algo. Es muy diferente cuando uno, digamos, como cabeza de equipo, ¿no?, da las directrices o está al frente de todos ellos, prestando un servicio por cariño, porque la mesa siempre congrega para cualquier cosa. Y cuando se tiene un restaurante, yo creo que vender comida es a veces en lo último que se piensa, porque uno sabe que es el deber ser. Pero hay muchas cosas internas realmente cuando hay cariño por esta profesión y este oficio detrás de eso. Y no es tan fácil a veces transmitirlo a quien trabaja para uno. Entonces, ¿qué les podrías tú decir aquí a los chicos que tenemos, a nuestro barman, a nuestra jefe de cocina, a nuestros auxiliares de cocina, a nuestro encargado de servicio, al pequeño equipo, porque no somos tampoco muy grandes? Sí. ¿Qué le podrías tú decir a ellos para que entiendan también esa otra parte que, más allá de hacer el oficio y lo que me toca, sí, se debe tener en el corazón cuando está siempre uno al frente de una mesa que congrega e invita a las personas, a veces para reconciliarse, para pedir la mano, para celebrar un cumpleaños, simplemente para hablar o simplemente para tener el disfrute de un plato en una mesa? Quisiera que por favor les dijeras unas palabras desde tu experiencia, y muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, todos los que se han dedicado a la cocina saben que esto no es un oficio fácil, y yo estoy convencido que es muy difícil para aquellas personas que dicen, ay, yo voy a hacer un restaurante, contratan un chef, ¿no? Y para la muestra es un botón. O sea, voy a contar una anécdota que no debía, pero lo voy a hacer, me importa un carajo. Una de las cosas que me decían a mí cuando estaba justo en este conflicto con el restaurante era, no te preocupes, yo pongo aquí un chef y esta vaina la saco adelante. Ustedes no se imaginan la tristeza que da ver semejante monstruo que era el que habíamos creado a lo que se ha convertido hoy en día, ¿no? Entonces, es un amor muy grande. O sea, yo lo comparo que el amor a la cocina es casi como el amor a los hijos, ¿sí? Uno solo se aguanta ese oficio si lo ama, definitivamente. Yo no tuve una academia gastronómica, mi academia fue como la vida, el crecimiento, esa curiosidad que siempre he tenido, esa vaina que yo decía, quiero preparar este plato, y me metí a investigar cómo, y entraba de pronto a YouTube, o entraba o veía los libros. Soy muy coleccionista de libros de cocina y tengo muchos en mi casa, y los consultaba y veía, ¿no? Pero para mí la escuela más grande fue manejar un
importantes y que lo maduran a uno en este tipo de negocio es el trabajo diario. El trabajo diario y es eso, estar todos los días, ¿no? Llevando ese niñito al colegio, dándole alimento a ese niñito, si no es por aquí, es por acá. No ser siempre satisfecho con las creaciones, siempre hay una forma de hacerlo mejor. Siempre hay una forma de hacerlo mejor, siempre hay una forma de mostrarlo mejor. Yo creo que todas estas cosas que de pronto algunos pensarán, bueno, pero si estudió publicidad y no me sirvió, estudió arquitectura y no se dedicó a eso, pues sí, me sirvió porque apliqué la publicidad en mi carta, apliqué la arquitectura, construí, hice el diseño de todo el negocio. Y yo creo que es eso, es el amor que se le tiene al oficio. El amor que se le tiene al oficio, el amor que se le tiene al oficio va a depender mucho del éxito que uno pueda tener, considero yo, no sé. Hola, buenos días. Mi nombre es Jenny Delgado. Soy de la ciudad de Popayán y quisiera que en tu voz y en esos videos que podemos replicar por todo el mundo, hagamos una invitación a los niños, porque hoy en día cuentan con mamás como yo, que dedican el 80% al trabajo, un fin de semana con ellos, que viajamos, que nos movemos, que a veces no podemos conectar la cocina con ellos, porque en el poco tiempo que nos queda vamos a los restaurantes. Y es devolver ese valor de las cocinas tradicionales de cualquier parte de Colombia, porque tengo la fortuna de haber recorrido Colombia y conectarme con esas plazas de mercado donde están las cocineras, donde ellas les han enseñado a los grandes chefs cómo llevar esas recetas a casa. Mi invitación es que a través de tu talento, de ese talento de actuación, de ese talento como arquitecto, de ese talento para poder comunicar, llevemos a nuestros niños a querer la cocina, a querer la música y a poder contar en adelante qué significan nuestras regiones para el mundo entero. Gracias. Sí, hemos siempre caído en el error que contaba antes, ¿no? Siempre queriendo mostrar que lo de afuera es lo mejor. Y yo creo que esa es una tarea que tenemos todos los padres, de que nuestros hijos amen lo nuestro, ¿no? Sí, enseñarle cosas. Yo creo que a veces es importante salir. A mí, he tenido la fortuna de poder salir con mi trabajo siempre por haber estado solo o por ser una persona muy independiente. Siempre enfoqué mi capital a esa curiosidad que tenía de salir y ver y llegar a países y de pronto ver algo de su gastronomía y decir, pero ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos tener eso nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo de esta misma manera? ¿Por qué no lo podemos presentar de esta misma forma? Y yo creo que es importante eso. Para poder salir es importante conocer lo nuestro. Y cuando uno sale y está algún tiempo por fuera, se da cuenta de la riqueza que uno tiene y se da cuenta de lo importante que es nuestra gastronomía y nuestra fauna y nuestro país. Coger una carretera entre ciudad y ciudad en un carro y ver y disfrutarse todo ese paisaje que uno ve en este país. Es que somos un sitio privilegiado que al mismo... ¿Por qué? Porque los Andes llega justo a esta zona y empieza a dividirse en 3 montañas completamente distintas. Además, que es lo que nos ha hecho. Ahora hay mucha más comunicación con estos aparaticos que tenemos, pero antes no. Recordemos que nuestro principal afluente era el río Magdalena y nuestras carreteras no han sido, y seguimos con ese mismo problema, las que nos conecten más a nuestras regiones. Entonces siempre nos hemos quedado en que la cosa, el paisa, no, la bandeja paisa, no, la arepa de huevo. Y hemos hecho eso, y yo creo que es el momento como de enseñarle a nuestros hijos a amar a Colombia, no amar a su región solamente, amar a Colombia.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Guillermo Vives, gracias, Ana Mercedes Vivas, por este viaje. Gracias por este viaje por las cocinas de Colombia. Gracias por este conversatorio tan rico. En un momento vamos a pasar al conversatorio La inteligencia artificial.